el día y la hora programada. Así que les agradezco por brindarme la oportunidad en esta oportunidad, estar con ustedes para el tema de mortalidad materna y morbilidad materna extrema. En estos 100 minutos, el tema es algo largo, así que como de repente no haya tiempo para preguntas y respuestas, aquí les dejo mi correo. Si les interesa el tema, me escriben y yo gustoso de contestarle. Bien, empecemos entonces. Este es el contenido. Vamos a hablar de definiciones de mortalidad materna, tipos de muerte materna, causas de muerte materna, algunos indicadores, las fallas recurrentes que tenemos, algunos datos de muerte materna en el mundo, también datos, por supuesto, de nuestro país, ¿no? Les presento estadísticas actualizadas hasta la semana epidemiológica número 44 de este año, es decir, hasta más o menos el 4 de noviembre. Son estadísticas de nacionales, ¿no? De la CDC, que les puedo proporcionar el link para que ustedes ingresan si gustan. Y vamos a hablar también para que ustedes aprendan cómo se analiza una muerte materna. Ojalá no les ocurra en sus serums, pero es bueno que ustedes estén familiarizados con cómo se analiza una muerte materna. Hay 4 demoras que las vamos a analizar. Y por supuesto vamos a hablar de estrategias para la reducción de la muerte materna. Empecemos por las definiciones. Tenemos nosotros el CIE 9 y el CIE 10, pero básicamente nosotros lo que tenemos que entender es que la muerte materna es aquella que viene a ser la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes cuando se termine el embarazo. Esto va a ser independiente de cuánto está durando el embarazo, el sitio del embarazo, y debido pues a cualquier causa que esté relacionada con o que se agrava en el mismo embarazo, que puede ser por causas accidentales o incidentales. En la revisión del CIE 10 en el año 93, se habla de muerte materna unida a la gestación y agrega esta definición de muerte materna tardía, ¿sí? Que es hasta el año que se produjo el término del embarazo. Bien, ¿cómo la clasificamos? La muerte materna puede ser directa o también llamada obstétrica, la indirecta o no obstétrica, más conocida como la médica, y la no relacionada. Aquí están las definiciones. La obstétrica es aquella que está directamente relacionada, un problema directamente relacionado con el embarazo, el parto o el puerperio. La no obstétrica viene a ser las causas, digamos, médicas, ¿no? Tifoidea, apendicitis, tuberculosis, el mismo COVID, por ejemplo. Y las no relacionadas son resultados de causas incidentales, no relacionadas con el embarazo. En el primer caso, todo lo que esté relacionado al tema del embarazo, DPP, placenta previa, aborto, preeclampsia, eclampsia, HELP, y la no obstétrica, o mejor dicho, la médica, con todo, cualquier otra patología, como por ejemplo una cardiopatía, ¿no? Un accidente cerebrovascular, tuberculosis, como decía hace un momento. Y la no relacionada está accidente de tránsito, violencia, ahora que es tan frecuente. Bien, sigamos entonces. Cuando se analiza la muerte materna, se analiza igual como a ustedes les enseñan en medicina legal, ¿no? Hay una causa básica, ¿sí? Es una causa básica. La causa básica conlleva a una causa intermedia, que esta produce una causa terminal, que es la que finalmente provoca la muerte. En el caso de una causa básica, por ejemplo, aquí abajo hay ejemplos, ¿no? Una fiebre tifoidea, ¿sí? ¿Qué puede causar? Perforación intestinal. ¿Qué puede causar? Peritonitis. Una paciente que se cae, ¿no? Se cae en la casa, en el hogar, tiene una fractura, y consecuente a esto puede tener una neumonía por inmovilización. Entonces, esto, como les han enseñado a ustedes en medicina legal, es secuencial. La básica lleva a la intermedia lleva a la terminal. Generalmente hay una causa asociada que está a la derecha. Generalmente, en nuestro caso, es la diabetes, ¿sí? Bien, los indicadores. No confundan, por favor, lo que es tasa, ¿sí? No se dejen sorprender. Tasa, no se confundan tasa con razón.
Lo que usamos para este caso es la razón, y esta es la fórmula, la que está aquí abajo a la derecha. En el numerador, número de muertes maternas que ocurren durante un año por 100.000, y en el denominador el número de nacidos vivos en ese mismo año, ¿sí? No se confundan, tasa es otra cosa y aparece a la izquierda por cuestiones de tiempo debo avanzar. Bien, concretamente, básicamente, en forma bien resumida, ¿de qué se muere? ¿Por qué se produce la muerte materna? Básicamente es una gestante o puérpera que no es atendida, ¿ok? Nunca es atendida, nunca la atendemos. Vamos a ver por qué. La otra es que la atendemos, pero en forma tardía. Y la otra es que viene al sistema, la vemos, pero la atendemos mal. Este tema del iceberg, ya ustedes lo conocen, siempre se habla en ITS, y, en HIV, y aquí también sucede en el caso de muerte materna. La parte de arriba es la parte que nosotros vemos, ¿no? Y la parte de abajo es la que no vemos o no queremos ver, que tiene que ser pues el tema cultural, barrera cultural, cuestiones geográficas, analfabetismo, y una serie de cosas relacionadas a un país como el nuestro, ¿no? Pobreza y esas cosas que le llaman determinantes sociales, ¿no? A la izquierda tenemos las barreras, a la derecha tenemos nuestras armas, las estrategias. A la izquierda nuestras barreras en un país como el nuestro, ¿no? Geográficas, económicas, culturales. Y en el lado derecho tenemos las estrategias que nosotros tenemos que encaminar para poder luchar contra la muerte materna. Esta es una clasificación que tiene que ver con las causas y con la magnitud de esta razón de la muerte materna, que está relacionada a las ofertas de los servicios. Como se van a dar ustedes cuenta, por ejemplo, cuando la razón de muerte materna es, digamos que menos de 20, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia cuando vamos a tener un país con más de 100. En el caso de cuando es menos de 20, o sea, escaso, poco, baja, como le quieran llamar, generalmente son por causas indirectas, ¿no? También puede ser por preeclampsia o infecciones. Y esto es un país que está coberturado con anticoncepción 75-80%, el control prenatal se les controla a todas y el parto se produce en forma institucional en el 100%. Si seguimos aumentando, ya las causas son aborto, preeclampsia, hemorragias. Si seguimos aumentando ya en países más complicados, es preeclampsia, hemorragia y aborto. Y en aquellos países en los cuales la razón de muerte materna es de mayor de 100, ¿sí? Es pues las causas de hemorragia, preeclampsia y problemas con el parto obstruido. Bien, a ver, estos son algunos razonamientos para que ustedes se den cuenta de las dificultades, de las inequidades que hay a través del mundo, ¿no? Mientras en el África, en Europa, por ejemplo, para que ocurra una muerte materna, tendrían que ser en 3.300 casos. Pero en el África muere una de cada 40. Imagínense ustedes la tremenda gran diferencia por las inequidades que ustedes ya se deben imaginar, comparar a Europa con el África, ¿no? Y así va a suceder cuando comparemos países de muy buena calidad en salud con países pobres. Bien, eh, es que simplemente por una cuestión cultural, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas estableció esto de los objetivos de desarrollo del milenio, que por supuesto como no se llegaron a cumplir, el 2016 se produjo el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Con nuevas metas, pero la verdad es que esto, luego vino la pandemia y esto pues de ninguna manera va a poder ser que nos recuperemos para poder cumplir con estas metas. De todas maneras, como cuestión cultural, les invito a que repasen esto. La pandemia nos trajo abajo a todo el mundo en temas de salud. ¿Cómo analizamos las causas de la mortalidad materna?
Fíjense ustedes, a la izquierda tenemos los factores y a la derecha tenemos los retrasos. Para ir hablando de retrasos, el retraso tipo 1 es aquella mujer que no reconoce sus signos de alarma. Es decir, ella sangra y cree que sangrar es normal porque en el anterior embarazo también sangró y está viva. Mi cuñada, mi vecina, mi prima también sangró y está viva. Entonces le parece una cosa como que normal. Eh, Básicamente es, por supuesto, una posición económica, grado de cultura, el rol que tiene la mujer, a la cual no se le da mucha importancia, sobre todo en comunidades donde hay mucho machismo y solamente se la tiene a la mujer para que esté en el hogar, ¿no? Aquella familia, aquella mujer que no conoce de la enfermedad. La segunda demora tiene que ver con que esta mujer o la familia decida llevarla a un lugar para ser atendida. Y por supuesto que tiene que ver con esto que se distancia, comunicación, transporte, costo. La tercera demora tiene que ver con cómo llegar al establecimiento. Y ahí, pues, imagínense ustedes, los ríos, quebradas, cordilleras, hasta en mismo Lima hay problemas. Y la demora tipo 4 es que llega, pero nosotros le brindamos una mala calidad de atención, como ya vamos a ver en unas diapositivas. Esas son las 4 demoras. Tipo 1, reconocer. Tipo 2, decidir. Tipo 3, acceso a una atención oportuna. Tipo 4, la atención que nosotros le damos. Y esas son las clasificaciones estudiadas por Tadeusz y Mayné por los 90 y de ahí se empezó. Tenemos que entender que estas demoras 1, 2, 3 y 4, la segunda y la tercera, las que aparecen acá como acceso, justamente tienen que ver con este tema, ¿no? El tema del acceso, es decir, cómo ingresa a nuestro sistema. En algunas publicaciones el 2 y el 3 lo juntan y le llaman 2, entonces el 4 le llaman 3. Pero no se confundan, lo que usamos en nuestro país, lo que usamos en salud, lo que usamos en el MINSA para analizar muertes maternas es 1, 2, 3 y 4. Repito, 2 y 3 tienen que ver con acceso al establecimiento, acceso a la atención. Vamos con la demora tipo 1. Como les decía hace un momento, paciente y familia no reconocen el problema. Falta información. Esta paciente lamentablemente pues fallece en su casa, ¿no? En su domicilio, o fallece en la comunidad, no llega a nosotros. La demora tipo 2 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tema de la decisión en el hogar, en la casa, el esposo, la familia, para identificar, elegir y ver a dónde llevamos a la paciente. Recuerden ustedes en la época de la pandemia, nadie quería ir a los hospitales, ¿sí? Ahí había una demora. Estábamos enfermos y no queríamos ir al hospital. Podemos tener una experiencia previa mala con algún familiar, entonces no vamos a ese determinado hospital. Y generalmente, pues esta mujer también se muere en su casa o en la comunidad. Vamos a la demora tipo 3. Imagínense ustedes esos ómnibus, esas carreteras, pero también tenemos helicópteros, por si acaso, que también a veces esto nos prestan ayuda. Por si acaso, por cuestión cultural, esta fotografía de acá, inferior derecha, ganó un concurso mundial. La comunidad llevó así a una mujer grave. Esto sucedió en Ayacucho. Bien, demora tipo 3 tiene que ver con esto, ¿no? Con todo el tema logístico. Si hay alguien aquí de la selva o conoce la selva, a estos embarcaciones con motor que le llaman fuera de borda, le llaman peque-peque, ¿no? Porque así suena, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Motor fuera de borda le llaman. Peque-peque, así le llaman. Bueno, y es una manera de transportarse, ¿no? Hay ambulancias también, por supuesto. Pero todas estas demoras tienen que ver con la demora tipo 3. Ahora, la demora tipo 3 no solamente tiene que ver con el transporte, ¿no? Tiene que ver con un tema de redes de salud, deficiencias en la referencia, no sabemos a dónde referir, ser un ista que llega y durante su primera semana, su primer mes, no sabe qué hacer con su paciente. ¿Por qué? Porque no le explicaron, no sabe dónde está ubicado, primera vez que llega a ese pueblo. Todas esas demoras provocan una demora tipo 3.
La tipo 4 es que ahí sí nos salvamos, no nos salvamos ninguno de nosotros. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestro tema de competencias. ¿Cuán competente soy como médico serumista, como médico residente, como asistente, como obstetra, como enfermera? ¿Cuán competente soy? ¿Qué tan bien equipado estoy? ¿Tengo sangre? ¿Tengo medicamentos? ¿Tengo insumos? ¿Qué calidad de atención le doy a la paciente? ¿Cómo la manejo? ¿Me llevo por las guías? ¿Sigo los protocolos? ¿La trato en forma adecuada? ¿Omito cosas? ¿Sé mi clave azul? ¿Sé mi clave roja? ¿Administro bien el sulfato de magnesio? Todas estas cosas tienen que ver con tipo 4. Ahí sí, el personal de salud no nos escapamos, ¿ok? Demora tipo 4 entonces. Bien, vamos también a la demora tipo 4, que tiene que ver con todo el tema de protocolos, guías, tengo UCI, no tengo UCI, lo que sucedió en la época de la pandemia. Muchas gestantes necesitaban unidad de cuidados intensivos y no había, demora tipo 4. Aquí está el resumen, ¿sí? Aquí está el resumen. Eh, Reconocimiento del problema, como ya les expliqué. Reconozco o no reconozco el problema, decido buscar ayuda, tengo acceso mediante el tema de la referencia, acuérdense que estos dos están ligados, ¿sí? Acceso, ¿sí? Y la demora tipo 4, que tiene que ver ya con nuestras competencias. Si yo le brindo no le brindo una atención adecuada, pues es una demora tipo 4. Bien, vamos a analizar un poquito. Yo lo que no he querido en esta presentación, por si acaso jóvenes, esta presentación siempre está dirigida al médico recién formado o al médico que está en la etapa de ustedes, que les falta poco para recibir el título. Más que todo está dedicado para aquellos médicos que empiezan su carrera, como los médicos serumistas. Y es ahí donde comenzamos a tener problemas recurrentes, ¿no? Un manejo inicial deficiente, delegamos responsabilidades en otras personas. En los hospitales se delegan las responsabilidades al interno, al residente, y eso no se debe de hacer. Otro gran problema es cuando abusamos del término descartar, ¿no? Y esto deben haberlo visto ustedes cuando presentan sus casos clínicos, ¿no? Descartar shock es una tremenda falla eso de descartar. La mujer está chocada, pero dicen descartar. Ahí demoramos, ahí son fallas. Mala calidad de las historias clínicas, esto siempre se les corrige al estudiante, al interno, al residente. Nosotros mismos, los asistentes, cometemos estos errores. Muchas personas manejamos las historias clínicas, hay enmendaduras, hay borrones. Quien sale perdiendo es la paciente. Se abusan en siglas. Realmente, como yo siempre les digo a los alumnos, los médicos hacemos un montón de cosas. Hacemos como 10, escribimos solamente como 5 y se nos entiende como 2, incumpliendo normas, por supuesto. Este es el carnet perinatal, que cuando ustedes estén haciendo sus serums deben de supervisar. Muchas veces no se llena bien esto. Al ingreso de la paciente, sucede que la paciente llega con una emergencia y tiene que esperar al médico, y eso no está bien. El médico es el que debe esperar la emergencia. Las consecuencias de una evaluación inadecuada, pues ya sabemos, ¿no? No hay un manejo inicial adecuado, los tiempos de espera se prolongan. El SUAP, subjetivo, objetivo, apreciación y plan, que es lo que ustedes deben haber aprendido en esas rotaciones que han hecho en medicina, en cirugía y ahora en ginecobstetricia, les debe quedar bien claro qué cosa es lo subjetivo, toda la parte de la anamnesis en la visita médica. El O de objetivo es el examen físico que hacemos, la A es la apreciación y la P es de plan. Estas cosas vayan ustedes familiarizándose, y en cuanto al plan también cometemos también fallas, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder que el formato de la historia clínica
no tenga un plan de trabajo, o que sí tenga el formato, la parte del plan de trabajo, pero no lo llenamos, ¿no? Otra cosa muy frecuente es que tenemos un diagnóstico, pero nuestro plan no va de acuerdo al diagnóstico. Eso también es otra falla muy frecuente. Diagnosticamos una cosa, pero el manejo que le damos no es el adecuado, no es para esa patología. Esto es muy frecuente, joven. Esto es lo que yo les pago repitiendo a mis alumnos que están en el Hospital Sergio Bernales. Esto es lo primero que le enseñan aprende el interno, ¿no? A colocar en el plan y en las indicaciones OSA, SON, SIN, BSA, COE, IDEN, es prestación armada, y la verdad es que escriben un montón de cosas que no sirven para nada, como por ejemplo esto, ¿no? Seguir indicaciones médicas. Eso no es ningún plan. Eso es cualquier, disculpen, pero es cualquier tontería que no le sirve nada a la paciente. En el plan de trabajo van otras cosas. En el plan de trabajo va el destino. ¿A dónde va a ir la paciente? ¿Va a ir a sala de partos? ¿Va a ir a sala de operaciones? ¿Se va a hospitalizar? ¿Sí? El plan de trabajo es muy distinto a lo que son indicaciones. Yo siempre digo que en cuanto al destino, hay que precisar bien a dónde va a ir a la paciente. Cada vez que ustedes evalúen a un paciente, cada vez que ustedes estén evaluando un caso clínico, ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué hago con esta paciente? Y son 7 posibilidades. Igual va a ser ustedes cuando estén solos haciendo sus serums. Hay 7 posibilidades. La dejo en observación para ver qué sucede en las próximas horas. Por supuesto, si es que da tiempo, ¿no? Si es una paciente grave, no me da tiempo para estarla observando, ¿no? La otra posibilidad es que desde el punto de vista obstétrico la pase a sala de partos. Otra es, si estoy en un hospital, la programa para una intervención quirúrgica. La otra es que la hospitalizo y hay que ver a dónde la hospitalizo. Otra es que la transfiera a otro servicio de mi propio establecimiento, como por ejemplo a shock trauma, a medicina, cirugía, a pediatría, a UCI. La otra es que yo no tenga algún recurso o alguna especialidad y la refiera a otro centro hospitalario. Generalmente el médico serumista hace esto, ¿no? Identifica los factores de riesgo, ¿no? Identifica los factores de riesgo y de ahí tiene que ver a dónde, cómo, en qué condiciones la refiere. Bueno, y la última posibilidad es, pues, si ya la evaluaste bien y tú estás seguro de lo que estás haciendo, le das de alta. Ahí vemos lo que se hace en observación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las fallas recurrentes que cometemos cuando estamos en la periferia, cuando estamos en el primer nivel, cuando somos médicos serumistas y no tenemos todavía, por supuesto, la experiencia. Entonces ahí cometemos errores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con suerte tú estás como médico serumista, tienes tu enfermera, tienes tu obstetra, y como ya tienes obstetra, le das las pacientes obstétricas para que lo vea la obstetra. Pero recuerden ustedes que nuestro perfil, nuestra formación, estamos capacitados para evaluar esto, patologías médicas, que otros profesionales, ya sea enfermera u obstetra, no está en la capacidad de diagnosticarlo. Entonces, no porque tengas tu obstetra y tú veas solamente pacientes ya sea de pediatría o de medicina o algo quirúrgico, ambulatorio, no olvides que también debes de ver a las pacientes obstétricas, porque tu perfil es diferente al de ellas, entonces deberías de ver también a ellas, a estas pacientes o supervisar su manejo. Otra falla recurrente es que la controlan a la gestante, pero no le toman un PAP, no le hacen la visita domiciliaria. Ese es un gran problema. Si ustedes tienen una paciente con tuberculosis no gestante, esta paciente debe tener un método anticonceptivo. Una paciente con tuberculosis no debe salir embarazada.
la tuberculosis y el embarazo nunca se han llevado bien, ¿sí? Hay que tener muy presente esto, por favor. ¿Cuáles son las fallas recurrentes en el primer nivel? Fíjense ustedes, alrededor de un policlínico, ¿qué cosa es lo que más hay? Inclusive alrededor de mi propio hospital, ¿no? Hay farmacias, hay centros particulares, hay ecografías, rayos X, laboratorio, que por supuesto no van a tener la calidad que tiene cualquier hospital, ¿no? Entonces se hacen ecografías de mala calidad y la paciente pierde la oportunidad de hacerse una ecografía genética, una Doppler, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto pierde el derecho de tener una atención especializada. Tenemos que aceptar de que en nuestro primer nivel, en nuestro país, tenemos una deficiente capacidad resolutiva. Y pues el COVID sirvió para demostrarnos totalmente esto, ¿no? Cómo hemos pasado la pandemia, qué sucedieron con nuestros establecimientos de salud de primer nivel, ¿no? Las redes no funcionaron para nada, ¿no? Otra cosa es que se nos hace cumplir las normas a la parte estatal, pero generalmente a la parte privada no se le hace cumplir. Recordemos que el parto seguro, la buena referencia y los fluxogramas de manejo son para la parte estatal y para la parte privada. No porque estés atendiendo en un policlínico particular, no porque estés atendiendo en un consultorio particular, no por eso vas a tratar de no cumplir con las normas. Tengan cuidado, jóvenes. El tema de la referencia, ya sabemos que nunca esto funcionó. Generalmente el receptor, o mejor dicho, el destinatario final de una paciente grave que llega a UCI, por ejemplo, el luciólogo no sabe sobre la paciente y se entera cuando ya la paciente está en camilla, ¿no? Buscando su atención especializada. Llega solo con un formato mal hecho, no se entiende, no traen un resumen de la historia clínica. Lo correcto debería ser de que venga la historia, una copia, ¿no? Y con todos sus anexos. Eso sería lo otro que ustedes también ya se van a dar cuenta que los comités de muerte materna a nivel de todo el país, pues no funcionan, ¿no? No cumple con sus funciones, a pesar de que esto está totalmente normatizado, legalizado, ¿no? Nuestra realidad, la verdad, pues jóvenes, sabemos que la salud en realidad debería de ser una política de Estado, con toda la participación económica y política es que esto implica, ¿no? Pero eso no sucede, pues, ¿no? Tenemos un inadecuado presupuesto general de la República, bajo nivel, pobreza, emergencia sanitaria, un SIS que está en crisis, y eso se ha sumado el tema que está con rojo, y lo digo aquí bien claro y sin temor, el gran tema de la corrupción que hay en todo nuestro país. Y esto no hay que decirlo suavecito, hay que decirlo y que suene bien, porque eso ya está totalmente conocido. Bien, como vamos en el tiempo, estoy bien. Bien, como ya hemos visto, entonces hay muertes maternas directas y hay muertes maternas indirectas. Las muertes maternas indirectas son aquellas que tienen que ver con temas médicos, como le decía, apendicitis, un problema cerebral, un problema en el corazón, un problema en los pulmones, es decir, patologías médicas que no están directamente relacionadas a la parte obstétrica. Por ejemplo, una mujer con un diagnóstico y un tratamiento especializado, el médico especialista no la deriva a una consulta de salud sexual y reproductiva. Es decir, un cardiólogo que está viendo a una mujer que tiene una patología, una cardiopatía, complicada, pues esta mujer, su paciente no está embarazada, pero tampoco la refiere para que vaya a buscar ayuda de anticoncepción hasta que esté estable. Entonces esta mujer sale embarazada y por supuesto no le va a ir bien. Así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una paciente que se pega a la normatividad para que se le pueda producir un aborto terapéutico y no se le brinda ese derecho,
o hay desconocimiento para que esto ocurra, entonces la mujer pasa de las 22 semanas, se complica su embarazo y finalmente ella podría hasta morir, ¿no? O al revés, el médico ginecobstetra que no te determina el momento adecuado cuando debe terminar el embarazo. Una preeclampsia severa y él se demora en terminar el embarazo, eso también es un tremendo problema. El médico general que está tratando a una portadora de una enfermedad que no aplica un método anticonceptivo es otro problema también. Bien, estableciendo, digamos que un poco de responsabilidades en el tema de la muerte materna indirecta, es decir, aquella muerte materna no obstétrica o también llamada médica, ¿no? Por ejemplo, un anestesiólogo que no realiza una valoración preanestésica a tiempo. Ahí hay un tremendo problema porque el anestesiólogo recién se va a enterar de lo complicado que está su paciente cuando le va a poner la anestesia. Y no debería de ser así. El anestesiólogo debería evaluar concienzudamente a su paciente para ver qué anestesia va a usar con la paciente, en qué condiciones está, cuánto tiene creatinina, cuánto tiene hemoglobina, y no estar en apuros en el momento que va a empezar a dar su anestesia. Esto sí que va para todos, va para ustedes y va para nosotros, ¿no? Los problemas y los desafíos que tiene la prevención de la muerte materna indirecta, y está con rojo. Proliferación de profesionales de la salud inadecuadamente formados. Y cuando digo inadecuadamente formados, me refiero a docentes y a alumnos, y lo digo bien claro y despacito. Hay que formarse bien como profesionales para no estar cometiendo estas demoras, estos errores. Y por supuesto también hay que ser un buen docente para poder transmitirle al alumno nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia. También es un problema cuando la preparación del especialista médico, ginecólogo, obstetra, no está bien preparado para atender sus propias complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tremendo problema. Bien, vamos a hablar ya un poquito de estadísticas de la muerte materna en el Perú. Antes que entremos en los últimos años, primero vamos a pasar una pequeña revista a temas relacionados a estadísticas de años anteriores. La fuente está ahí, el ENDES 2010, la razón de muerte materna era de 93 por 100.000. El sistema de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología, MINSA, nos da los siguientes datos, ¿sí? Nos dijo que en el 2000 hubieron 605 muertes maternas, en 2018 377, en 2019 309 casos. Y miren ustedes cómo se distribuye para que ustedes después se den cuenta que no ha variado mucho. Lima, primer lugar. Piura, ¿sí? La Libertad, Cajamarca y Loreto. Y se van a dar ustedes cuenta que cuando revisemos al final de esta presentación, más o menos por ahí sigue la cosa. En primer lugar, Lima, Piura le sigue. No ha variado eso mucho. Y por supuesto que tiene que ver con varios temas que ustedes ya más o menos deben estarse imaginando, ¿no? Algo así también sucedió con la pandemia. Algunas diapositivas para darnos cuenta. Fíjense ustedes lo que está con rojito, hemorragia, arriba preeclampsia, ¿sí? ¿Qué es lo más frecuente? A veces gana uno, a veces gana el otro. Depende de qué hospital, depende si es MINSA o de salud. Pero ahí están en primer lugar siempre hemorragia y preeclampsia, ¿sí? Hemorragia y hipertensión. Y siempre ha sido más frecuente que se mueran durante el puerperio, más que el parto y más que durante el embarazo. Aquí algunas estadísticas. Fíjense ustedes, acá lo que aparece es la hemorragia, ¿sí? Que está con rojo, que digamos que en todo el mundo es la primera causa. La hipertensión, ¿sí? Y en tercer lugar, la infección. Así es más o menos las estadísticas. Bien, pasemos a hablar de mortalidad materna de nuestro país. Y esto es datos actualizados que los acabo de terminar de revisar hoy mismo por la tarde, o mejor dicho anoche, hoy en la mañana y en la tarde.
datos hasta la semana 44, hasta la semana epidemiológica número 44. Es decir, hasta el 4 de noviembre, que es la data que nos da la CDC o CDC, como ustedes quieran, de nuestro país. A ver, esta es la primera diapositiva para que ustedes se puedan dar cuenta cómo es el tema de la muerte materna en nuestro país desde el 2000, ¿sí? Desde el 2000 hasta este año, hasta la semana 44. Empecemos a ver este cuadrito que está cuadriculado con ese color azul o celeste. Fíjense ustedes lo que fue el 2019 sin pandemia. Miren ustedes cómo el 2020, por supuesto, subió, ¿sí? El 2021, por supuesto que subió más. Este fue el gran pico que tuvimos, el peor año para la pandemia. En nuestro país es donde más se murieron, donde más hubieron muertes maternas. Se pensó que en el año siguiente esto iba a ser peor, pero felizmente esto no ocurrió. El 2022 bajó y felizmente ahora el 2023 ha disminuido. Inclusive, fíjense ustedes, si ustedes comparan esto con los otros años, estamos por debajo. Esta otra diapositiva es también muy interesante. Fíjense ustedes cómo si ustedes identifican bien los colores de cada año, este color verde, ¿sí? Este color verde equivale al año 2023. Como ya estamos por debajo de 2018, 2019, 20, 21 y 22. Porque recuerden ustedes que el 2021 tuvimos un tremendo pico, como les acabo de decir. Y esto nunca lo debemos olvidar. El año terrible para la muerte materna fue el 2021. Recuerden ustedes el tema de las olas. Y no olviden ustedes nunca, como estamos en tiempo, a ver, sí, estamos bien. Bien, el 2021, este pico, este gran pico, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden ustedes a lo que le llamábamos ola, ¿no? La primera ola, la segunda ola, ya estábamos hablando del... Y aquí justamente, aquí vino el tema de la vacuna. Y esta diapo va dirigida para los que todavía son antivacunas, ¿no? Luego vino la tercera ola, que ya no fue tanto. Pero fíjense ustedes cómo con el inicio de la vacunación comenzó a caer bastante en forma significativa las estadísticas de muerte materna. Esta presentación se la voy a pasar, por supuesto, para que ustedes lo estudien de forma detenida. Número de muertes maternas según departamento, según dónde ocurre. Ojo, según dónde ocurren, ocurrencia no es lo mismo que procedencia. Estamos hablando del Perú del 2017 al 23 hasta la semana 44, o sea, 4 de noviembre. Primera región, como les mencionaba, Lima. Y luego ustedes tómense la molestia de ver quién le sigue, y a ustedes con detenimiento, ¿sí? Quién le sigue, ¿sí? Hagan ustedes esa chambita de ver cuáles son los departamentos que le siguen en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Es interesante. Hasta la semana 44, 2023, en la parte superior están, digamos que 6 regiones, ¿no? Lima, Piura, La Libertad, Loreto, San Martín y Cajamarca, ¿no? Que aparecen, pues, en forma detenida acá, ¿sí? Lima, Piura, ¿sí? Ahí están las 6 más frecuentes. Lima, Piura, La Libertad, Loreto, San Martín, Cajamarca. Y si dejamos de lado a Lima, siguen pues primero Piura, La Libertad, Loreto, San Martín y Cajamarca.
Y como les repito, si revisamos, eh, es parecido a los años anteriores que les estaba diciendo, ¿no? Esta diapositiva es muy interesante. Fíjense ustedes, trata de comparar, a ver si me siguen, trata de comparar 2022 con 2023 a la semana 44. Ambos. ¿Qué ocurrió en la semana 44 del 2022 y qué está sucediendo hasta la semana 44 de este año? Fíjense ustedes, San Martín, ¿sí? San Martín hasta esta época ya tenía 6 el año pasado, ahora tiene 13, o sea, más del doble. ¿Qué ha pasado con Ayacucho? Tenía una, tiene 4. ¿Qué ha pasado con Amazonas? 6 y ahora ya va 7. Entonces, a esto de acá le llaman que han empeorado, están peor, ¿sí? Repito, se está comparando el 2022 con el 2023 a la semana 44. Abajo, en la parte en la parte inferior, se refiere a las áreas geográficas, departamentos, que entre comillas han mejorado. Realmente, para hablar de una buena mejora, ojalá fuera cierto, pues, de que no se muera ni una, ¿no? Pero fíjense ustedes, la que mejores resultados ha tenido es Cajamarca. ¿Qué ha pasado con Cajamarca? El año pasado, ¿sí? Año 2022, a esta semana, ellos ya tenían 21 muertes maternas. Actualmente, a la semana 44 de este año, tienen 13. ¿Qué significa? Que, entre comillas, han mejorado. Y así, otro que ha mejorado es La Libertad y otro que ha mejorado es Lambayeque. La Libertad tenía 24, ahora tiene 17, ha disminuido 7. Lambayeque a esta etapa ya tenía 16, ahora tiene 11, ha disminuido en 5. Por eso le llaman que han mejorado, ¿sí? Bien, en cuanto a edad, si nosotros vemos por edades, donde más se mueren es en el grupo etario entre 20 y 35, como aparece acá, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? Acá. Bien, sigamos. ¿En qué momento se mueren más? ¿Se mueren más en el puerperio, en el parto, en el embarazo? Como les decía, hace varios años nos hemos dado cuenta en varias diapositivas que les presenté hace algunos minutos, referente a años anteriores, es más frecuente que se mueran en el momento del puerperio, ¿sí? Eso también debe quedar bien claro. ¿Dónde se mueren más? ¿En qué lugar se mueren más? ¿Más se mueren en el Ministerio de Salud o más se mueren en el salud? Más se mueren en el Ministerio de Salud por el tipo de paciente, por supuesto, ¿no? El tipo de paciente que tiene MINSA y el tipo de paciente que tiene de salud. Por ahí más o menos va la cosa. Y otras cositas también que se podrían analizar. Pero básicamente más se mueren en MINSA que en el salud. Nosotros en MINSA nos puede llegar una paciente de salud y nosotros la atendemos de todas maneras. Una paciente que llega a salud para ser atendida en salud tiene que ser asegurada. Y bueno, hay otras cosas más que hacen que en MINSA se nos muera más que en salud. En cuanto a la primera causa, ¿sí? Como sucede en todo el mundo, hemorragia. Eh, Eso es lo que debe de quedar bien claro. Fíjense ustedes lo que sucedió el 2021 con el COVID, ¿sí? Ahora es mucho menos y acá pues mucho menos todavía este año, ¿no? El terrible año fue el 2021. Bien, razón de muerte materna y aquí esto está hasta el 2021 porque dice razón estimada, ¿sí? Porque todavía las estadísticas están estimadas hasta el 2021 porque a veces ustedes saben que hay su registro o hay pacientes que no están bien registradas.
Entonces, por eso es que se habla de una estimación, ¿no? Y ahí está la estimación para el 2004, 114 por 100.000 recién nacidos vivos. En el 2019, 55, antes de la pandemia. Ya en pandemia, 80 y luego 87. Y felizmente después ha disminuido, estimamos. Bien, entonces, seguimos. Esta diapositiva se refiere a la razón de muerte materna estimada del 2002 hasta el 21. Y ahí aparece el año, ¿no? Que está acá a la izquierda. Acá está el año. Y acá está el límite inferior, el límite superior de la razón de muerte materna en estimación, ¿no? Y aquí están los números para cada año, para que ustedes se detengan ahí unos minutos para tratar de interpretar. Bien, ¿qué es lo que pasa con los grupos etarios? Este grupo etario entre las 12 y 17 años, es decir, ¿qué pasa con estas adolescentes entre los 12 y 17? La adolescencia va hasta los 19, pero el cuadro este lo clasifica de esta manera. Fíjense ustedes quién está en primer lugar en muertes maternas en adolescentes. Loreto, ¿sí? Loreto en primer lugar, con mayor frecuencia. Un poquito menos Ucayali, ¿sí? Puno, San Martín. En común, como ustedes ven, son áreas geográficas de nuestro país, básicamente Loreto, Ucayali y San Martín de la selva. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de muertes maternas por el tema y el gran problema que tienen ahí con el embarazo adolescente. Es necesario que recuerden eso ustedes. Aquellos que tengan la oportunidad de hacer sus serums en la selva, van a tener que trabajar con esto, ¿no? Con los adolescentes, ya sea en los colegios, con los profesores, con la comunidad organizada, como le llaman, ¿no? Bien, aquí hay algunas diapositivas cuando ustedes quieran comparar. Aquí arriba está digamos, el quinquenio, ¿sí? El quinquenio. Acá está el promedio de Perú, que está en azulito. Y para que ustedes se vayan dando cuenta qué pasa con cada una de las regiones, ¿no? ¿Está por encima del promedio o está por debajo del promedio? Y así se puede analizar por quinquenios, ¿no? Y cómo va variando, a veces uno se pasa al otro lado. Es muy interesante sentarse ahí a ver cómo ha evolucionado y cada uno de ustedes identifique qué área geográfica. Podría ser que ustedes mismos sean nativos de esas zonas o provenientes, como muchos venimos de provincias o nuestras propias familias paterna o materna son de provincias, para tratar de identificarnos con todas estas partes de nuestro país. Bueno, ¿y qué necesitamos, no? Ese es el problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué hago yo como médico? ¿Qué se necesita para salvar vidas? ¿Qué se necesita para que no se nos mueran nuestras embarazadas, nuestras puérperas? En primer lugar, lo que debemos de luchar nosotros es para dar una atención de calidad. Fórmate bien para que le puedas dar a la mujer una buena calidad de atención. Esto corresponde a las instituciones que tengamos sangre para poderlas atender. Muchas veces no tenemos medicamentos, eso tampoco está bien. El gran problema de la anticoncepción, recuerden ustedes que hay muchos embarazos no deseados que luego buscan abortar, que no se controlan, no tienen una adecuada atención y terminan mal. Bien, ¿qué hacemos? Ya tenemos identificado el problema, ya sabemos de qué se mueren, pero ¿qué vamos a hacer como médicos? ¿Qué hacemos como médicos serumistas? ¿Qué hacemos como internos? ¿Qué hacemos durante los primeros años de nuestra vida como médicos generales? Vamos a ver qué intervenciones podemos hacer. Arriba está el título de lo que a esto se le llama intervenciones en salud sexual y reproductiva.
y le llaman la cadena causal de la muerte. Y la fuente bibliográfica es esta que aparece acá abajo, que la pueden ustedes buscar, ¿sí? Y habla de cadena, habla de eslabones, ¿sí? Y por supuesto que si habla de eslabones, por supuesto que también habla de herramientas, ¿no? Estos son los eslabones allá arriba y estas son nuestras herramientas con las cuales nosotros podemos intervenir rompiendo esos eslabones para que no se llegue a producir la cadena de la muerte. Veamos cómo es este tema. El primer eslabón. ¿En qué consiste el primer eslabón? Digamos el primer problema, ¿no? El primer problema resulta que la mujer, para que sea una muerte materna, la mujer tiene que estar embarazada, ¿sí? Repito, para que sea una muerte materna, la mujer tiene que estar embarazada. Si no, por supuesto, no es muerte materna, ¿no? Entonces, el primer eslabón es que esta mujer esté embarazada. ¿Cómo rompo cómo hago para que no se produzca este embarazo en alguien que no quiere salir embarazada? Hay muchas parejas que pueden estar muy cómodas, ya sea porque son jóvenes, no están unidas todavía, o ya tienen un hijo, dos hijos, y no desean todavía por un tiempo tener un embarazo. Entonces, me refiero a esa población que no desea salir embarazada, a esas parejas que no desean embarazarse, a esas parejas tenemos que llegar. ¿Cómo llegamos a esas parejas para que no se embaracen? ¿Cómo hago para que esa mujer que no quiere embarazarse, ya sea porque está estudiando, ya sea porque todavía no está unida, ya sea porque no tiene una pareja estable todavía, o ya sea que quiere terminar su carrera médica, por ejemplo, quiere hacer bien tranquila sus serums, quiere hacer bien su residencia, su maestría, su doctorado, qué sé yo? Entonces, esta mujer no quiere salir embarazada. Entonces, esta mujer debe tener un método anticonceptivo. Y si ya salió embarazada, posparto debe salir con un método. Por supuesto que hay que atender a las pacientes que son producto de violación. Y si es que necesitan, quieren embarazarse, esta paciente debe de tener una atención preconcepcional. Lo que pasa es que en nuestro país a la pareja la mandan, la obligan a que vaya a la municipalidad a hacerse su placa, su HIV y todas las cosas que nos piden, recién cuando uno se va a casar, ¿no? Pero realmente vamos porque nos obligan. Pero realmente lo correcto que debería hacer una pareja que quiere embarazarse es, oye, muy bien, nos vamos a embarazar, listo, vamos a embarazarnos. Ya, a ver, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu glucosa? ¿Tienes alguna patología? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Cómo está tu HIV? ¿Cómo está tu BRL? ¿Ok? Entonces, listo, ¿estamos bien? Y ya, oye, no, yo estoy un poquito subida de peso, sí, mejor bajo, ya, muy bien, bajo de peso. Y así, esas cosas son a las que me refiero con una atención preconcepcional. De esa manera nosotros evitaríamos un embarazo no deseado. De esa manera nosotros cortaríamos el primer eslabón, que no se embarace la que no se quiere embarazar y la que no se debe embarazar en este momento. Sigamos. Vamos por el segundo eslabón. El segundo eslabón es que la mujer se embarazó y empieza a desarrollar un problema de salud de su propio embarazo. Bien, entonces, ¿cómo yo rompo este eslabón? ¿Cómo yo voy a cortar para que esta cadena no continúe? Acá tengo las armas, acá tengo yo las herramientas. ¿Cuál es? La atiendo, pues, le hago su control prenatal en forma adecuada. No dejo que solamente lo haga la enfermera y los tetras. Yo, médico serumista, participo en el control prenatal en forma responsable. Ese es mi mensaje, jóvenes. Cuando vayan ustedes a sus serums, no se desprendan del control prenatal. Sigan a su paciente. Ustedes tienen un mejor perfil. Nosotros llevamos medicina 1, medicina 2, cirugía 1, cirugía 2, llevamos cardio, llevamos neumo, llevamos nefro. Entonces nosotros tenemos otro perfil como para poder darle una buena atención en coordinación, con la ayuda de otros profesionales.
Pero no descuidemos esto, por favor, jóvenes. Bien, vamos por el tercer eslabón. ¿Cuál es el tercer eslabón? Esta mujer se complica, ¿ok? Se complica y yo estoy haciendo mi internado, estoy haciendo mis serums y yo tengo que buscar en forma oportuna, eficaz, eficiente, rápida, tratarla para que se rompa ese eslabón y esta mujer no muera. ¿Cómo evito que se muera? Manejo adecuadamente y oportunamente la morbilidad materna extrema, que es la segunda presentación que lo voy a hacer, que tiene pocas diapositivas. Es decir, trabajo adecuadamente, me formo bien para tratar la complicación en forma adecuada y referirla oportunamente, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, en resumen, esta cadena causal, la cadena es el enemigo y la herramienta que tengo abajo es para romper esos eslabones. El primer eslabón, ya les digo que la mujer tendría que estar embarazada, pues entonces trabajo con las mujeres, las parejas que no se quieren embarazar y le hago una atención preconcepcional, ¿no? Y le hago una atención profesional referida a metodología anticonceptiva. Si ya se embaraza, la controlo adecuadamente y la sigo y hago que esta mujer se atienda con su parto institucional. El tercer eslabón se refiere a que ya está complicada. A esta paciente ya complicada, lo que debo de hacer es atenderla en forma adecuada y referirla en forma oportuna. Clave azul, clave roja, ¿sí? Y clave amarilla. Y referir en forma adecuada. Bien, ¿y cómo es que desde el punto de vista de salud pública yo puedo atender a estas pacientes que están relacionadas a complicaciones que la lleven a una muerte materna? En realidad, debería de ser de que la muerte materna debería ser pues un problema prioritario de la salud pública y como sabemos y como ya lo he repetido, no es así, ¿no? La idea es que nos gobiernen pues sin corrupción, que se respeten los derechos humanos de las mujeres, por supuesto, que tengan la oportunidad de tener una buena educación, una buena salud, que tengan la oportunidad de tener un trabajo, ¿sí? No solamente un trabajo adecuado, sino un trabajo que sea remunerado, para que no esté dependiendo del sueldo de quien la embarazó. Bien, prevenir el embarazo no deseado, ya lo hemos dicho, y estas estrategias tienen que ver pues con anticoncepción, buen tratamiento del aborto, un aborto seguro. Si la paciente acude por un aborto espontáneo o cualquier tipo de aborto a un hospital o busca nuestra ayuda como médicos, nosotros debemos darle una buena atención, porque recordemos ustedes que el aborto complicado podría engrosar las estadísticas de la muerte materna. Estar preparados para manejar la salud sexual y reproductiva de las jovencitas, invertir la pirámide de la atención prenatal, que les voy a explicar qué cosa es, saber manejar bien la preeclampsia y, por supuesto, un parto humanizado. Hay varias estrategias, y estas son las estrategias que ya se vienen hablando de hace varios años. Anticonceptivos, ya hemos repetido infinidad de veces este tema, que la que no desea salir embarazada no se embarace, para lo cual debe estar orientada, debe saber sobre metodología anticonceptiva y recibir el método anticonceptivo que sea para ella, o para ambos, o para él. La estrategia 2 es tratar el gran problema del aborto. El tema 3 es el tema de las adolescentes. Para esto hay normas, por si acaso, están bien establecidas y son normas que las debemos de conocer. El médico cuando recibe muy orgulloso, muy contento con toda la familia, recibe su CMP, ¿no es cierto? Nuestro número del colegio médico, nuestro diploma. Es como cuando vamos a sacar nuestro brevete, ¿no? Y nos dan nuestro brevete, ¿no? Así como cuando manejamos y nos dan nuestro brevete y ya sabemos que no debemos de pasarnos la luz roja y qué sé yo, un montón de normas. Igualmente, cuando somos médicos tenemos que respetar normas, tenemos que cumplir normas, porque si no podemos tener problemas legales muy serios.
Esto es invertir la pirámide. Miren, lo que está a la izquierda, es decir, lo que está acá, esto es lo que se acostumbra, ¿no? Esto es lo que se acostumbra. Eh, realmente no debería ser así, ¿no? Primero se dice un control prenatal mensual hasta los 7 meses, luego cada 15 días y luego semanal, de tal manera que al final del embarazo se acumulan los controles prenatales. Debería de ser al revés, ¿no? Antes del primer trimestre tener un buen control, tener la atención de un especialista para decir esta es de bajo riesgo, esta es de alto riesgo y comenzar a ser bien controladitas. O sea, al principio debería haber más controles prenatales y al final aquellas deben de recibir su control prenatal en el lugar que le corresponde. Si es alto riesgo, en un hospital, y si es de bajo riesgo, hasta donde sea posible, debería ser manejada en un primer nivel. Esa es la idea. Y aquí están las diapositivas donde explican qué cosa es invertir la pirámide de la atención del prenatal, del control prenatal. Y abajo está el fundamento que lo pueden ubicar. A eso nos referimos con invertir la pirámide de atención prenatal. Eso está muy bien especificado en diversas normas, ¿sí? Y esto es un copiar-pegar de una revista del Instituto Materno Perinatal de la Maternidad de Lima, en la cual nos especifica y nos explica qué cosa es la atención de la inversión de la atención prenatal, que se los dejo ahí para que lo lean detenidamente. Por cuestiones de tiempo yo debo avanzar. Aún así, si hubiera alguna duda, como les digo, me escriben a mi correo y está en la presentación y yo gustosamente los puedo atender con cualquier duda que ustedes tengan. Bien, hay que priorizar el tema de la atención de la preeclampsia, definitivamente. Recuerden ustedes que hemorragia y preeclampsia son las principales causas directas de muerte materna. Y hay estudios, revisen ustedes esta presentación, googleenla y se van a dar ustedes cuenta que lo explica muy bien de qué manera. Esto ustedes de hecho lo han visto en la parte teórica, ¿no? El tema de la prevención de la preeclampsia, cuáles son los riesgos, la diabetes. Esto ha sido la edad, ¿no es cierto? El peso. Todas estas cosas les han explicado a ustedes en sus clases de preeclampsia. ¿De qué manera podemos predecir? ¿Sí? Debemos de indagar la historia familiar cuando estemos entrevistando a una paciente, preguntarle si hay historia familiar de preeclampsia previa, de hipertensión, de diabetes, de un índice de masa corporal mayor de 25. Esto es lo que uno tiene que hacer como médico general, como médico serumista, comenzar a buscar, a indagar, a pesquisar factores de riesgo. Aquellas pacientes que suman factores de riesgo, yo debo de separarlas. ¿Para qué? Para referirlas a tiempo. Es mejor que las refieras a tiempo lo más pronto posible antes que te llegue en eclampsia o antes de que te llegue con HELP y tengas la muy mala experiencia de tener una muerte materna, siendo tú todavía un médico muy joven, te traería serios problemas emocionales realmente. Hay bastante bibliografía sobre este tema de predicción. Ustedes ya deben haberlo evaluado en su clase seguramente. De qué manera prevenir, a quién le damos aspirina, desde cuándo le damos la aspirina, hasta cuándo, a quiénes. Todo está escrito y hay bastante bibliografía. El tema del calcio, la clave azul, debemos de manejarla, qué le vamos a dar, cómo la vamos a tratar. Implementar, por supuesto, UCIs maternas, bancos de sangre, y por supuesto que todos nuestros hospitales, nuestros establecimientos que atienden partos, deben de tener las 24 horas del día, sala de operaciones bien equipadas, medicamentos, insumos y laboratorio las 24 horas del día, como decimos, 24/7, ¿sí? Eh, Ojalá lleguemos
en el Instituto Materno Perinatal ya empezaron con el parto con acompañante. Nosotros también estamos empezando ya a hacerlo. Y en algunos casos, ¿por qué no el parto vertical? Que en algunas comunidades es lo que hacen. Muchas veces uno cuando es estudiante nos hacen ver hospitales con todo, las camas bien ordenadas, limpias, pero jóvenes, esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en nuestros serums. Esa es la realidad. Así muchas veces vamos a tener que atender. No espanten a la pareja. Si la pareja quiere participar, déjenlo que participe, déjenlo que participe. Si ustedes lo alejan, él se va, pero se la lleva a ella. Si hay una partera en la cual ella le tiene confianza, no la espanten a la partera. La partera es una persona que en nuestra comunidad tiene bastante aceptación. Más bien, de alguna manera hay que atraerla, hay que capacitarla, pero no espanten a la partera porque la partera se lleva a su paciente. Ustedes cuando hagan su serum no van a ir a ningún hospital, van a ir a trabajar con la comunidad, charlas en colegios, con los chicos, con los profesores, llevar un equipo, lleva a tu obstetra, lleva a tu enfermera, lleva a tu técnica, haz trabajar a tu equipo, como siempre le digo a mis alumnos, liderando tú como médico, ¿sí? Trabajar con la comunidad organizada, con los vasos de leche, eso es, ahí hay que trabajar. Pero también tenemos esto, por si acaso, también tenemos esto, también tenemos helicópteros, también tenemos aviones. Lo que pasa es que eso muchas veces no se ve, ¿no? Los periodistas esto, o la televisión no hace ver esto, pero sí tenemos esto, jóvenes, también tenemos esto. La idea es que ustedes evalúen bien a sus pacientes para darles esta oportunidad de que nuestros pacientes lleguen pues lleguen a un hospital haciendo uso del helicóptero o de los aviones que también tenemos. Finalmente, jóvenes, les voy a leer esta diapositiva que se la dedico a ustedes con mucho cariño y dice así, ¿no? Cuando vayan ustedes a sus serums, van a llevar una mochila llena de ilusiones. Y eso es cierto. El médico joven, cuando se va a su serum, se va con muchas ilusiones. Al regresar, cuando ustedes regresen después de haber terminado sus serums, esa mochila va a estar llena de errores y de aciertos. Ambas cosas van a haber. Van a haber algunos errores que cometemos, pero por supuesto, por la formación, cada una que ustedes que haya tenido, va a tener esa mochila también aciertos. Generalmente, pues, entre errores y aciertos van a formar parte de nuestra propia experiencia como seres humanos. Prepárense bien como profesionales para que esa mochila se llene, por supuesto, más de aciertos que de errores. Y lo importante de todo es que esa mochila regrese y todavía contenga muchas ilusiones. Porque cuando uno viaja al Serums y luego se da cuenta de lo terrible que está la salud en el país, muchas veces la gente se desilusiona. Ojalá que eso a ustedes no les pase y más bien regresen ustedes con más ilusiones de las que tenían antes. Pongan en práctica lo que se les ha enseñado, ¿no? Lo que has aprendido, que tengan un enfoque integral, no porque sea una embarazada, véanle solamente la pancita, ¿no? Es una paciente que tiene corazón, que tiene riñones, que tiene cerebro, entonces, que tiene tiroides, hay que evaluar bien el cuello, hay que identificar los factores de riesgo. Quédate con las pacientes que puedes manejar. Las que no vas a poder manejar, que van a ser la mayoría, porque no tienes condiciones, por más estudioso que seas, no vas a tener las condiciones para atender en forma adecuada a esa paciente, porque estás en el primer nivel. Entonces, atiéndala y refiérela en forma oportuna, instaurando un tratamiento inicial adecuado. Y siempre les recomiendo, jóvenes, nunca olviden
asegurarse de que el paciente y los familiares se adhieran a tu referencia, es decir, escribe en la historia clínica y hazle firmar, si es con testigos, mucho mejor. Bien, vamos a hacer la segunda presentación, que es más pequeña, ya para ir terminando. Y les hago recordar de que Natalie, ¿se ve bien? ¿Están ahí todavía? Hola. Sí, Doctor, doctor. ¿no está, está proyectando algo? No, yo no. ¿No lo ven? No, no está No proyectando. Ya, ok, está ok. proyectando nada, doctor. Ya, ok, ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Muy bien, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esta presentación es más pequeña, tiene menos diapositivas. Les hago recordar, jóvenes, que si tienen alguna pregunta, me escriben al correo, por favor, ¿sí? Vamos a ver. Ahí vamos. Ahora sí, Natalie, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok. Ahora sí se ve, doctor. Muy bien, ahí vamos entonces. Ahí vamos. Bien, con esto terminamos. No son muchas diapos. Hablar de muerte materna y hablar de morbilidad materna extrema son dos cosas muy diferentes. En la otra analizamos a aquella mujer que se murió. Muchas veces la familia no nos da la cara. El marido, esposo, pareja, conviviente, como le quieran llamar, cree que debemos haber cometido muchos errores y que por eso se murió, porque generalmente la comunidad, la familia no acepta sus errores. Entonces, no nos va a dar la oportunidad de hablar con ellos. Pero la morbilidad materna extrema viene a ser aquella paciente grave que no se muere, aquella paciente grave que la salvamos. Entonces, esta paciente, a diferencia de la anterior no tenemos la oportunidad de hablar con el viudo. El viudo no nos va a dar la cara, el viudo está molesto y muchas veces podría tener razón. En el caso de la morbilidad materna extrema, es aquella paciente grave, 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 que no murió. Y ahí nos da la oportunidad de hablar hasta con ella misma, ¿no? Y ella misma nos cuenta muchas cosas. Es muy interesante. Bien, vamos a ver qué cosa es la morbilidad materna extrema, ¿sí? Esto es, ¿no? Es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, que va a poner en riesgo la vida de la mujer y que va a requerir de una atención inmediata para evitar, por supuesto, la muerte de esta mujer, ¿no? De esta gestante, de esta madre, de esta puérpera. ¿Cuáles son los sinónimos? Se le llama también morbilidad obstétrica severa, morbilidad materna severa aguda, morbilidad materna extremadamente grave, complicación que amenaza la vida, near miss, si quieren ustedes en inglés, cerca de perderte, cerca de fracasar, cerca de extrañarte, así también podríamos traducirlo, la casi muerta, o hablando criollamente, la salvada por un pelo, ¿no? La que estuvo a punto de morir y no se murió. Ella es la paciente grave que no se muere. Bien, nosotros tenemos en la parte izquierda, en verde, un verde bien encendido, las gestantes que no tienen complicaciones y que felizmente son la gran mayoría. Luego tenemos aquellas que sin condiciones que amenazan la vida y otras con condiciones que potencialmente van a amenazar su vida. Y tenemos nosotros a la derecha, en rojo, aquella que va a amenazar seriamente su vida y a cual se le llama la morbilidad materna extrema, esta que está acá, de esta paciente vamos a hablar. Y por supuesto, la que deja de ser morbilidad materna extrema y se empeora es aquella que se muere, ¿no? Bien, esta es la definición, abajo está la fuente.
deben ustedes saber de que esta morbilidad materna extrema está en nuestras leyes, ¿sí? Notificación y vigilancia y el monitoreo y seguimiento. Y estas son las normas que debemos de cumplir. Ahí están las normas. Abajo a la izquierda está lo que ciertas situaciones de OPS que nos advierten. Y por supuesto nos habla de recomendaciones para establecer este sistema. Bien, ¿cómo identifico casos? ¿Cómo llego a identificar los casos de morbilidad materna extrema? De la siguiente manera. 1. Aquellos casos relacionados con signos y síntomas de enfermedad específica. Si yo tengo una paciente con eclampsia, es decir, una preeclántica que me convulsiona, o tengo una paciente con shock séptico o shock hipovolémico, ya per se esa paciente, solamente por tener cualquiera de ellos, ya es una morbilidad materna extrema. Cualquiera de ellos, solamente uno, ya es morbilidad materna extrema. Si yo tengo una paciente que tiene una falla o una disfunción orgánica, cardíaca, vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral, respiratoria, o de coagulación, solamente una de ellas, y pasa a ser una morbilidad materna extrema. Si yo tengo una paciente relacionado al manejo instaurado, es decir, tengo una paciente grave, que en el interín de su manejo yo la ingreso a UCI, ya es una morbilidad materna extrema. Cualquier intervención quirúrgica, cualquier operación que se realice post cesárea o post aborto, una laparotomía exploratoria, una histerectomía, una paciente a quien por un ACV, producto de una preeclampsia, tenga que hacerle el neurocirujano una craniotomía, por ejemplo. Cualquier intervención quirúrgica que no sea ni legrado, ni AMEU, ni cesárea. Y alguna paciente que requiera transfusión de 3 o más unidades de sangre tras un evento agudo. ¿Sí? Eso, cualquiera de estas causas, va a ser morbilidad materna extrema. ¿Por qué es importante? Porque vamos a analizar a la gestante que ha sobrevivido, aquella que, como digo, hemos salvado. Bien, es bastante interesante, como les decía inicialmente, identificar estos casos porque emerge como un complemento bastante interesante para poder investigar qué hicimos bien para seguir haciéndolo y para mejorarlo. ¿Qué hicimos bien con esta paciente? Que la salvamos y evitamos que se muera. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Y esto va dedicado, por supuesto, al médico general, va dedicado a la gente que trabaja o va a trabajar en periferia, porque muchas veces el que trabaja en periferia se queja de que cómo puede diagnosticar tal o cual cosa si no tengo cómo evaluar el pH, no tengo cómo evaluar la creatinina, cómo evalúo el lactato. Entonces, eso que está en medio, nos vamos a dar cuenta que todo lo que está a la izquierda, todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Acá, que es una cuestión clínica, nos vamos a dar cuenta que sí podemos hacerlo. Así que no utilicemos ese pretexto de que no tengo esto, no tengo lo otro. En estos últimos minutos, yo me voy a permitir explicarles que ustedes sí están en la capacidad de detectar la paciente grave. Empecemos por el tema de una insuficiencia cardiovascular, ¿sí? ¿Ok? Una insuficiencia cardiovascular. ¿Cómo yo me doy cuenta que la paciente está en shock? ¿Cómo me doy cuenta? Clínicamente, insuficiencia circulatoria periférica aguda, debido a un tema de deficiencia en la regulación circulatoria, básicamente traduciendo en 2 palabras, esta es una hipoperfusión tisular. ¿Cómo me doy cuenta? Si una paciente tiene hipotensión aguda persistente, es decir, ¿a qué le llamamos hipotensión aguda persistente? Aprende bien a tomar tu presión, y si tu paciente tiene una presión arterial sistólica de menos de 90, ¿sí?
por más de 60 minutos, con un pulso de mayor o igual de 120, esa paciente está con una hipotensión aguda resistente, está con una hipoperfusión tisular. ¿Estoy preparado para diagnosticar un paro cardíaco? ¿Cómo no? Si estudié medicina, estoy en capacidad para darme cuenta si esa paciente está en paro, que viene a ser un cese repentino de la función de bombeo del corazón. Bien, a la derecha está el laboratorio, perdón, en medio, y a la derecha está el manejo, ¿no? Sigamos. Respiratoria. ¿Me puedo dar cuenta que está en cianosis aguda? Por supuesto. Ahí está la definición. ¿Puedo darme cuenta que la paciente está con una respiración jadeante, con un patrón patológico? Aquí están las definiciones. ¿Necesito otra cosa más? Taquipnea severa, bradipnea severa, ahí están las definiciones. Lo único que tengo que hacer es fijarme, ¿no? Contar. Ahí está el laboratorio, inclusive los aparatitos que ahora usamos. Y si esta paciente requiere de intervenciones de manejo como intubación o ventilación, definitivamente ella encaja en esta casilla de insuficiencia respiratoria. Y así vamos por lo renal. No, pero ¿cómo me doy cuenta? No tengo creatinina, no tengo urea, pero sí puedes ponerle una sonda o sí puedes darte cuenta si orina o no orina, porque la función del riñón es esa, ¿no? Si tiene una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, o tiene menos de 400 mililitros en 24 horas, y es resistente a la administración de líquidos o diuréticos, pues esa paciente ya tiene un problema renal. ¿Necesito más cosas? ¿Necesito análisis de laboratorio? Aparte que no los tengo, ¿no? Probablemente que no los tenga. Así que si nos guiamos por la parte clínica, sí podemos. Bien, hematológico, ahí está, a la izquierda, las alteraciones de la coagulación desde el punto de vista clínico. En medio está el tema del laboratorio. Y así, de esa manera, seguimos con la insuficiencia hepática. No puedo medir bilirrubinas, oye, pero sí te puedes dar cuenta que tu paciente está como un canario, ¿no? La paciente está amarilla, ¿no? La paciente está ictérica, ¿no? ¿Y por qué está ictérica? Entonces sí puedo darme cuenta que está en una insuficiencia hepática. Trastorno neurológico, pues si está en coma, ¿sí? Si ha perdido prolongadamente el conocimiento, si ha convulsionado, si tiene clínicamente un accidente cerebrovascular, una parálisis o la paciente está en eclampsia, puedo yo afirmar que tiene un trastorno neurológico. Y así de esa manera también encaja lo que viene a ser la disfunción uterina. Aquella paciente con un choque hipovolémico de una hemorragia obstétrica aguda, severa, por atonía, por ejemplo, o aquella paciente que está en shock séptico por una pelviperitonitis, por una panendometritis, aquella paciente que se le tiene que hacer una histerectomía, ¿no? Otras cirugías o ingreso a UCI, esa paciente definitivamente encaja dentro de lo que es movilidad materna extrema. Bien, y ya para terminar, ¿cuáles son la metodología? ¿Cómo yo puedo compararme con otro hospital? Vamos a los indicadores para yo poderme comparar con otro hospital y decir, yo tengo más casos de morbilidad materna extrema. O sea, yo atendí más casos graves. Y aquí están los indicadores y son los siguientes, ya para terminar. A la izquierda está el nombre del indicador, se llama uno de ellos razón de morbilidad materna extrema. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define? ¿Y cuál es su utilidad? Va a indicarnos el número de casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos y va a evaluar la prevalencia y la calidad de atención. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cuál es la fórmula? En el numerador pongo el número de casos de morbilidad materna extrema en un determinado periodo, arriba en el numerador. En el denominador pongo el número de nacidos vivos en el mismo periodo y el coeficiente de multiplicación es por 1000. Y así tengo yo el índice de mortalidad materna, que es la letalidad. Ahí está la definición operacional. Tengo el numerador, que es el número de muertes maternas en un determinado periodo, ¿sí?
Y abajo, ¿qué tengo? El número de muertes maternas más el número de morbilidad materna extrema en el mismo periodo y lo multiplico por 100. Relación de morbilidad materna extrema sobre muerte materna va a reflejar el número de casos de morbilidad materna extrema por cada muerte materna. Evalúa la calidad de atención. Tengo yo mi numerador y tengo mi denominador. De la misma manera puedo obtener yo el porcentaje de gestantes con 3 o más criterios de inclusión, y aquí está la fórmula. De tal manera que, por ejemplo, ya para terminar, jóvenes, vamos a suponer de que yo me comparo con otro hospital, un hospital A con un hospital B. Ambos tienen, por decir, 5,000 recién nacidos vivos al año. Vamos a suponer que a ambos se le mueren 3 pacientes, ¿ok? En el año, al hospital A se le mueren 3 pacientes, al hospital B también se le mueren 3 pacientes, atienden la misma cantidad de partos, tienen la misma cantidad de recién nacidos vivos. Entonces, hasta ahí, cualquiera podría decir, estamos empatados. Pero, ¿qué pasaría si el hospital A le dice, yo he tenido 50 morbilidad materna extrema? Y el hospital B dice, yo he tenido 10. Entonces, ¿quién ha salvado más pacientes? Por supuesto, el hospital A, porque el hospital A ha tenido 50 morbilidad materna extrema, es decir, tuvo 50 graves. En cambio, el hospital B solamente tuvo 10. Esa es la idea. Bien, jóvenes, se ha cumplido el tiempo, así que les agradezco. Sé que es un poco incómodo a estas horas, sé que ya estamos en las últimas semanas. Les agradezco mucho su tiempo y como les vuelvo a repetir, tienen ustedes al alcance, pregúntenle ustedes a la delegada de mi sede del Hospital Sergio Bernales, si están interesados en alguna duda, me escriben al correo y yo estaré gustoso de contestarles. Bien, gracias a mi alumna, mi delegada Hidalgo. Gracias, Natalie, por haberme ayudado. Jóvenes, que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.